¿Te has puesto a pensar cómo un simple error puede arruinar todo lo que una familia ha construido durante años? Pues la historia de Marifer Centeno y su madre es el ejemplo perfecto. Un drama lleno de escándalos y secretos que nadie veía venir. Lo que comenzó como una polémica en redes sociales ahora tiene a todos cuestionando no solo a Marifer, sino también a su madre y hasta a su trabajo dentro de la fiscalía. Esto no es cualquier historia, es un caso que desborda controversia, y que está mejor que cualquier serie de televisión. ¿Listo para descubrir cómo se desmorona todo este castillo de cartas? Vamos a comenzar. Mi sobrino, el gran Master Gorila, me llamó y me dijo: tía Mona, tienes que analizar este tema de Marifer Centeno porque está más enredado que los audios del WhatsApp de la vecina chismosa. Y, claro, ¿cómo le voy a decir que no? Así que aquí estoy, lista para desmenuzar todo este drama con detalle, y dejarles claro por qué este caso tiene a medio internet hablando. Ah, papacitos, acomódense porque esto se va a poner más intenso que la discusión de las tías en Navidad sobre quién hace el mejor ponche. Marifer Centeno, con su talento para encender polémicas, se metió en un callejón que ni la grafología puede explicar. Pero, ¿qué pasa cuando, en el intento de limpiar su nombre, jalas a tu mamá al ojo del huracán? Pues exactamente eso, mis queridos, es lo que está pasando aquí. Todo comenzó con el rifirrafe entre Marifer y Mr. Doctor. El hombre, con una paciencia digna de santo, desmontó cada argumento sobre la grafología como si estuviera limpiando un espejo empañado, directo, claro y contundente. Pero aquí el punto no es solo que Marifer no supo cómo responder a las críticas, el problema fue que, en su intento de salvar su imagen, destapó una caja de Pandora que ahora tiene a su madre en la mira. La señora madre, que ocupa un puesto como perito grafólogo en la fiscalía, ahora está bajo escrutinio público. Y no es para menos. ¿Cómo alguien que se dedica a una práctica tan cuestionada puede tener en sus manos decisiones que afectan casos judiciales? Pero espérense, esto se pone más turbio, resulta que hay dudas sobre su formación académica. Dijo que estudió en la UNAM, pero ya salió gente diciendo que eso es más falso que los descuentos del Buen Fin. Por si fuera poco, los rumores de corrupción comenzaron a brotar como hongos después de la lluvia. ¿Cómo consiguió su puesto en la fiscalía? Aquí el internet no perdona y ya hay señalamientos que involucran conexiones poco claras y favores sospechosos. Y mientras tanto, Marifer sigue en su papel de víctima, sin darse cuenta de que está arrastrando a su mamá en este torbellino de críticas y cuestionamientos. Esto es como cuando tienes un pleito con alguien, y decides llamar a tu primo el problemático para que te ayude, pero en lugar de calmar las aguas, termina embarrando a toda la familia en el escándalo. Así anda Marifer, dejando un rastro de caos por donde pasa, pero eso sí, bien campante en su postura de yo no fui, me hicieron. ¿Y el público, qué dice de esto? Pues que todo este espectáculo, lejos de limpiar su nombre, ha dejado en evidencia una cadena de errores y mentiras que ya no se pueden ocultar. Marifer, en su afán de tener la última palabra, ha puesto a su mamá en una posición muy incómoda, y lo peor es que, en lugar de pedir disculpas o aceptar los errores, sigue dándole más vueltas al asunto. Pero tranquilos, que aquí todavía hay mucho que analizar. Sigamos desmenuzando este drama, porque lo que viene promete dejarnos aún más boquiabiertos. La madre, entre el escándalo y el cuestionamiento público. A ver, aquí tenemos un detalle que huele más raro que tamal guardado en el refri por 2 semanas. La señora madre de Marifer Centeno, que hasta hace poco parecía llevar una vida profesional más o menos tranquila, ahora está en el ojo del huracán. Resulta que ocupa un puesto como perito grafólogo en la fiscalía, lo que, en teoría, significa que su opinión podría influir en decisiones judiciales. Y digo en teoría porque, si ya un juez aclaró que la grafología no tiene peso legal, entonces, ¿qué hace la señora ahí? Aquí es donde la cosa se pone sabrosa. Según algunos internautas, hay más de una duda sobre su formación académica. La señora asegura que estudió en la UNAM, pero los documentos y testimonios que han salido dicen otra cosa. Esto ya no es solo un pequeño desliz, mis queridos, es un detalle que podría tumbar la credibilidad de cualquiera. Es como decir que hiciste un pastel de chocolate casero, pero al abrir la caja, resulta que era del súper y además, mal decorado. Pero, claro, esto no es lo único que ha levantado cejas. El cómo consiguió ese puesto también está bajo la lupa. Se habla de conexiones sospechosas, favores, y hasta de una que otra palabra que nadie quiere oír en una fiscalía: corrupción. ¿De verdad llegó por méritos propios? Porque, si no es así, el escándalo apenas está empezando. Esto ya parece ese momento incómodo de la telenovela en el que el villano se da cuenta de que la verdad está saliendo a flote y no hay manera de detenerla. Y mientras tanto, Marifer, en lugar de calmar las aguas, sigue agitando el avispero.
Porque claro, si tu imagen se cae, ¿qué mejor manera de arrastrar a alguien más contigo? La reputación de la señora madre, que hasta hace poco parecía intacta, ahora está hecha trizas. Y todo por el torbellino que desató su hija. Esto, papacitos, es el ejemplo perfecto de cómo una chispa puede convertirse en un incendio que arrasa con todo. Pero, no se preocupen, que aquí vamos a seguir desmenuzando todo lo que esta trama nos tiene preparado. Esto apenas empieza. Corrupción, conexiones y secretos incómodos. ¡Ay, papacitos! Esto ya no es una simple novela, esto es un thriller político con tintes de escándalo familiar. La palabra que nadie quiere escuchar cuando hablamos de puestos públicos ha salido a relucir: corrupción. Y no es un término que se lanza al aire sin razón. Las dudas sobre cómo la señora madre de Marifer Centeno logró aterrizar un puesto como perito grafólogo en la fiscalía están dejando a más de uno con cara de esto no cuadra. Resulta que su llegada a ese cargo tan sensible no está precisamente envuelta en un manto de transparencia. Al contrario, varios rumores apuntan a conexiones incómodas con personajes que no tienen la mejor de las reputaciones. Esos nombres que, cuando los mencionan en cualquier reunión, hacen que todos prefieran cambiar de tema rápidamente. Imagínense esto: el proceso de selección para un puesto en la fiscalía debería ser como un examen de matemáticas en la escuela, donde todo tiene que ser claro y demostrable. Pero aquí, según lo que se comenta, parece más un pase VIP entregado en una fiesta privada. Conexiones, favores, y uno que otro empujoncito que levanta muchas preguntas sobre si el mérito fue el factor principal. Y mientras tanto, Marifer sigue defendiendo lo indefendible. En lugar de dar un paso atrás, reflexionar y tal vez aclarar las cosas, ella opta por una estrategia que grita: aquí no pasó nada. Es como si, en una cena familiar, la sopa estuviera salada, quemada y fría, pero ella insistiera en que está deliciosa y todos deberían agradecerle por hacerla. Pero el público no es tonto. La gente sabe que, cuando se mencionan palabras como corrupción, no es algo que pueda ignorarse tan fácilmente. Y más aún cuando hablamos de un puesto que, en teoría, debería tener un impacto real en decisiones judiciales. ¿La señora madre llegó ahí por méritos propios o por un empujón de esas conexiones que uno prefiere no mencionar? Esa es la pregunta que está en el aire, y las respuestas no pintan nada bien. Pero tranquilos, que esto todavía tiene más capas por descubrir. Sigamos desmenuzando este enredo, porque cada nueva revelación es más jugosa que la anterior. La estrategia de Marifer, victimismo y aliados cuestionables. ¡Ay, queridos! Esto ya no es estrategia, es un manual de cómo no manejar una crisis. Marifer Centeno, en lugar de salir con la frente en alto y argumentos sólidos, optó por el camino más trillado del victimismo digital. Es como si estuviera jugando un partido y, en vez de defenderse con buenos pases, decidiera tirarse al suelo a fingir una falta cada 2 minutos. El problema: el árbitro, que en este caso es la opinión pública, ya no se traga el cuento. Marifer ha sacado todas las cartas del victimismo. Que si la atacan injustamente, que si el patriarcado está en su contra, y hasta que los colectivos feministas deberían estar obligados a apoyarla solo por ser mujer. Pero, ¿qué pasó cuando algunos de estos colectivos dijeron con permiso, aquí no nos metemos? Pues Marifer, ni tarda ni perezosa, se fue a buscar aliados entre sus conocidos. Uno de ellos, nada menos que un colectivo dirigido por su abogada. ¿Coincidencia? Por favor, hasta un niño con crayones ve que esto no es casualidad. La jugada es clara: Marifer quiere rodearse de voces que le aplaudan sin cuestionarla. Pero, queridos, una defensa basada en amistades y no en hechos es más frágil que un flan mal cuajado. Y lo que es peor, no parece darse cuenta de que este berrinche público está perjudicando más de lo que ayuda. Porque mientras ella insiste en su narrativa de pobrecita yo, la imagen de su madre se va al fondo del barril junto con la de ella. Es como si Marifer estuviera en un barco hundiéndose y, en lugar de buscar cómo arreglar el agujero, decidiera usar el agua que entra para regar las plantas en cubierta. ¿Resultado? El barco se hunde más rápido y con más escándalo. Y aquí viene lo preocupante: esta insistencia en no reconocer errores está dejando un rastro de desconfianza que no solo afecta a Marifer, sino que también mancha a su familia. La señora madre, ya de por sí envuelta en cuestionamientos, ahora carga con el peso extra del show mediático de su hija. ¿Y qué hace Marifer? Doblar la apuesta, en lugar de detenerse, reflexionar y tal vez, solo tal vez, disculparse. La estrategia de Marifer es un ejemplo claro de cómo no enfrentar una crisis. Porque en lugar de salir más fuerte, está dejando un rastro de aliados cuestionables, errores acumulados y más dudas sobre su integridad. Pero tranquilos, que este drama tiene para rato.
Sigamos desmenuzando, porque cada paso en falso de Marifer es una lección en tiempo real sobre cómo destruir tu propia reputación. El veredicto del público y las repercusiones. Ah, queridos, cuando el pueblo habla, no hay forma de tapar el sol con un dedo. Y en este caso, la voz de la gente ha sido clara como el agua, aplaudir a los colectivos que decidieron no prestarse a las jugadas de Marifer Centeno. Porque una cosa es apoyar causas justas como la igualdad, y otra muy diferente es respaldar acciones que, francamente, están más torcidas que un poste después de un huracán. El público no es tonto. Reconocen que hay colectivos feministas que, con toda razón, se negaron a subirse al barco de Marifer. ¿Por qué? Pues porque su estrategia de victimización y sus alianzas cuestionables no tienen nada que ver con los principios que estos colectivos representan. Es como si alguien quisiera usar la bandera de una causa noble para cubrir sus propios desatinos. Y eso, papacitos, no se perdona tan fácil. Mientras tanto, la señora madre, que parecía ajena a todo este drama, ahora está viendo cómo su reputación profesional se desploma ante los ojos del mundo. Lo que antes era un cargo respetable como perito grafólogo en la fiscalía, ahora está envuelto en sospechas y críticas. Es como ver cómo una pared recién pintada empieza a descascararse, dejando al descubierto lo que había debajo, un desastre que nadie quería admitir. Y no es solo la gente en redes sociales. Incluso dentro de círculos más formales, la discusión ya no es si Marifer tiene razón o no, sino cómo llegó todo a este nivel. Porque una cosa es cometer errores, pero otra muy distinta es cavar más profundo en el hoyo con cada paso que das. El veredicto del público es contundente, Marifer ha manejado mal esta situación desde el principio, y las consecuencias están golpeando no solo su carrera, sino la de su madre. Porque, queridos, cuando la polémica estalla, las repercusiones no se limitan a una sola persona. Es como cuando tiras una piedra en el agua, las ondas llegan más lejos de lo que esperabas. Y aquí estamos, viendo cómo Marifer insiste en su narrativa, mientras la gente no deja de señalar las inconsistencias y los errores en cada movimiento que hace. Las repercusiones de este drama son una lección para todos, el público puede perdonar, pero no olvida, y menos cuando el daño está tan a la vista como en este caso. Sigamos atentos, que esta historia todavía tiene mucho por revelarnos. ¿Qué más saldrá a la luz? Solo el tiempo lo dirá, pero algo es seguro, el público ya emitió su sentencia, y no hay vuelta atrás. Conclusión contundente, la caída de un castillo de naipes. Marifer Centeno y su madre nos dejan una lección monumental, no solo sobre cómo un mal manejo de crisis puede desmoronar carreras, sino también sobre las repercusiones de no tener un fundamento sólido en la vida profesional y pública. Este caso no es simplemente un pleito mediático entre Marifer y Mr. Doctor, sino una muestra clara de cómo la falta de responsabilidad, honestidad y autocrítica puede arrastrar a todos a tu alrededor. La estrategia de victimismo de Marifer no solo ha fallado en desviar la atención de las críticas legítimas, sino que ha encendido más los reflectores sobre los cuestionamientos éticos y profesionales que la rodean. Desde la falta de evidencia científica que respalde la grafología hasta las conexiones dudosas de su madre en la fiscalía, todo indica un patrón que no soporta el más mínimo escrutinio. Marifer no entendió que, en la era de la información, las verdades salen a flote más rápido de lo que puedes intentar ocultarlas. Su insistencia en generar una narrativa de pobre de mí, y en rodearse de aliados cuestionables como colectivos feministas dirigidos por personas cercanas a ella, en lugar de buscar apoyo genuino, ha resultado en el efecto contrario. Lejos de fortalecer su causa, ha expuesto su incapacidad para asumir responsabilidad y enmendar sus errores. Esto ha generado un rechazo masivo por parte del público, y hasta de colectivos que inicialmente podrían haberla respaldado. Porque, como bien dijeron muchos, una cosa es apoyar causas nobles y otra es validar acciones incorrectas. Por otro lado, la madre de Marifer, quien podría haber permanecido en un perfil bajo, ahora enfrenta las consecuencias de lo que este escándalo ha destapado, sospechas sobre su formación académica, dudas sobre cómo consiguió su puesto en la fiscalía y, lo más grave, una sombra de corrupción que amenaza con destruir completamente su credibilidad profesional. Aquí, la responsabilidad de Marifer es innegable, pues con su afán de defenderse, terminó arrastrando a su madre al centro de la polémica. Este caso es el ejemplo perfecto de cómo una mala estrategia puede convertir un problema manejable en una crisis sin retorno. Marifer tuvo oportunidades de aceptar sus errores, disculparse y reconstruir su imagen, pero eligió el camino del orgullo y el victimismo. Su madre, en un contexto más delicado, ahora enfrenta un cuestionamiento que podría trascender más allá del ámbito público, con implicaciones legales y profesionales que, de confirmarse, podrían hundirla aún más. La lección es clara,
La verdad y la honestidad son siempre la mejor defensa, y cualquier estrategia basada en mentiras, alianzas cuestionables y la evasión de responsabilidades no solo fracasa, sino que amplifica el daño. Marifer y su madre ahora enfrentan las consecuencias de no haber entendido esto a tiempo. Al final, la historia de Marifer Centeno y su madre no es solo un escándalo pasajero, es un recordatorio de que el prestigio, construido sin bases sólidas, puede desmoronarse en un instante, dejando expuestos todos los vacíos y las irregularidades que alguna vez intentaron esconder. Papacitos, esto es una caída en cámara lenta, y lo peor es que parece que todavía no han tocado fondo. Y así, papacitos, cerramos este análisis que deja más preguntas que respuestas, pero también grandes lecciones. Aquí, desde la trinchera del Gran Máster Gorila, siempre estamos atentos para desmenuzar la verdad y ponerla sobre la mesa, sin filtros ni adornos. Este caso nos recuerda que la honestidad y el fundamento son clave para construir una reputación que no se derrumbe al primer cuestionamiento. Pero no se queden solo con lo que les contamos aquí. Déjenme en los comentarios qué opinan. ¿Marifer tiene alguna oportunidad de redimirse o este escándalo ya la hundió del todo? Compartan este vídeo con alguien que también disfrute de analizar estas polémicas, suscríbanse si todavía no lo han hecho y activen la campanita, porque lo que viene estará aún más interesante. El Gran Máster Gorila se despide, pero no por mucho tiempo. Nos vemos en el próximo caso, papacitos, y recuerden que aquí, la verdad siempre es lo más importante.